qué compuestos tienen chocolate que pueden influenciar en el estado de ánimo. Y el objetivo que sería identificar y caracterizar estos compuestos bioactivos, analizando sus mecanismos de acción a nivel cerebral, fisiológico e incluso intestinal. Y después tenemos ¿Qué diferencia que hay entre a nivel cerebral, fisiológico e intestinal? ¿Qué significa esa expresión? ¿No encuentran raro esa expresión? Porque la fisiología es todo el cuerpo, ¿no? Entonces, con un enfoque fisiológico a nivel cerebral y... Ok, eso podría ser más claro, ¿no? Después tenemos la hipótesis, que es que los compuestos fenóticos como los flavonoides y la metilxantina se acercan al chocolate de un alto contenido de cacao, podrían modular la actividad de los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico, mejorando así el estado de ánimo en determinadas situaciones y según factores individuales. Esa hipótesis está, o sea, me parece bien, ¿no es cierto? Pero quisiera ver, ojalá que sea así, pero se desprende de la hipótesis que ustedes van a poder mostrar evidencia que demuestre que el chocolate tiene todos estos compuestos o algunos de esos compuestos y que esos compuestos en neuronas me ayudan, o en el intestino, me ayudan a liberar mayor nivel de dopamina. Una cosa que ustedes no saben, pero que yo sé, es que la dopamina que se sintetiza en el intestino no es la dopamina que va a llegar al cerebro. Por tanto, que se sintetiza en el intestino no me va a decir necesariamente que tiene que ver con mi estado de ánimo, ¿ya? Por tanto, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque debiera haber, entonces, si yo voy a asociar con el estado de ánimo, el modelo debiera ser neurona, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy haciendo este desglose? Porque la hipótesis está interesante, compleja, comprometida, pero eso mismo les lleva a ustedes a que su presentación deba tener esa complejidad, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Aquí vamos a introducir en qué se van a analizar en general los mecanismos fisiológicos del chocolate y el crónico. Bueno, esta es una tabla en la cual resumimos básicamente lo que investigamos, en la cual identificamos los estudios principalmente que se veo compara con tres tipos de chocolate, que son el blanco, el oscuro con arriba de un 70% de cacao, y el chocolate con leche. Y acá son una lista con las principales moléculas que tienen ya sea alguna actividad que contiene el chocolate, como los flavonoides, metilxantinas, algunos aminoácidos, feniletilamina y anandamida. Ya, la primera, que es la modulación por neurotransmisores, el primero que identificamos es el triptófano, el cual es un precursor de la serotonina, y eso es lo que quisimos plasmar en estas dos imágenes, que básicamente el triptófano puede seguir una de las dos vías, que es de la serotonina, o de la cunilina para producir el NAD+, pero también está el tema que se forma el ácido anitralínico, el cual también es neurotóxico. ¿Y por qué hacemos énfasis en eso? Porque el triptófano, la mayor cantidad de triptófano se va por esta vía que por esta vía. Y básicamente la imagen que está allá es lo mismo que hacemos acá, pero eso está más como desglosada sin hacer distinción del papel. ¿Por qué también consideramos importante el triptófano? Porque es un neurotransmisor fundamental para el bienestar, pero bueno, ya, pero ¿cuál es el problema con el triptófano? Que el triptófano, al igual que todos los demás aminoácidos, compite para cruzar la barrera hematoencefálica. Pero ¿qué tiene el chocolate? Que favorece que el triptófano pueda cruzar la barrera hematoencefálica, porque como el chocolate contiene carbohidratos, promueve la liberación de insulina. La liberación de insulina produce en las células que estas hagan uso de aminoácidos. Entonces, al haber menos aminoácidos disponibles como para que compitan por el triptófano tiene mayor facilidad para cruzar la barrera hematoencefálica y logra ayudar al cerebro, donde ejerce sus funciones que sería en la vía destacada de estar entre culitos, que es la del triptófano, para producir serotonina. El otro aminoácido que también identificamos es el de la tirosina y la
aumenta la selectividad de ciertos aminoácidos para que puedan cruzar, disminuye la competencia, disminuye la competencia, también pueden cruzar y llegar finalmente al cerebro donde pueden ejercer su función, solo que a diferencia de la ruta serotoninérgica, la ruta dopaminérgica lo que hacen tanto la tirosina como la adrenalina es que son, al igual que el triptófano, son precursores de la dopamina. Me perdí en esta diapositiva. Era el triptófano, que era componente del chocolate. Y también la tirosina era componente del chocolate. Y por eso estamos hablando de estos dos aminoácidos que sirven para los principales neurotransmisores asociados a la. Okay. Y la anterior, la previa, por favor. Ya, estas son las vías metabólicas, que aquí está demasiada información. Habría que priorizar cuál de las vías es la que tú vas a tratar de explicar en las siguientes diapositivas, de manera que a lo mejor hay alguna información que está como repetida con la otra gráfica que tienes en la siguiente diapositiva. Entonces, que no les ocurra que estén haciendo un círculo, ¿no es cierto?, de información sobre la misma cosa, ¿ya? O sea, si ya lo dicen que va a hablar sobre el metabolismo del triptófano, por ejemplo, que se me queda acá, el metabolismo del triptófano, y después en la siguiente diapositiva me vuelves a repetir el metabolismo del triptófano y la síntesis de no sé qué, entonces me estás solamente vendiendo el cuento, ¿ya? No me estás explicando cosas. Y la anterior, ¿no es cierto?, me llama la atención porque por eso yo hice énfasis en la hipótesis. Cuando ustedes pusieron la hipótesis, hablaron de los componentes, no de la tirosina ni del triptófano, sino hablaron, perdón, ¿cómo era la hipótesis? Los compuestos fenólicos. ¿Te fijas? Entonces, yo me quedo con la idea de que ustedes me van a convencer de que el compuesto fenólico que tiene el chocolate tiene la actividad de modular estas vías dopaminérgicas y serotoninérgicas. Sin embargo, hasta ahora me están dando información ahora nueva, que el chocolate también tiene serotonina y también tiene triptófano y también tiene tirosina que va a tributar al otro. Entonces hay que ser cuidadoso con qué mismo voy a decir. Si su hipótesis es, ¿no es cierto?, más amplia, los compuestos, el chocolate tiene una serie de compuestos que incrementan la actividad del sistema dopaminérgico y serotoninérgico, entonces me abre la puerta para que yo pueda hablar sobre triptófano y tirosina. Pero si ustedes se comprometen con esa, entonces su presentación debiera hablar solamente de fenoles. ¿Ya? ¿Okay? También está en relación con la anterior que hablaba, bueno, esta escena de la fenilalanina y la tirosina, cómo la fenilalanina se transforma en tirosina para luego producir dopamina para actuar con el mecanismo de dopamina. Y también encontramos el PEA, que es la molécula que se encuentra ahí al centro, que es la fenilalanina, la cual también es una molécula que creo que encontramos como conocido como la molécula de la musculatura, se conoce por eso, que estimula la liberación de dopamina y norepinefrina, aunque la biodisponibilidad de esa molécula es muy limitada debido a que se degrada muy rápido. Entonces, los resultados de que pudiésemos influenciar no son muy bonitos porque como se degrada muy rápido y pasa por un montón de rutas secundarias, no es tan relevante. Entonces, ¿para qué me presentes? Porque los que también lo mencionaban, entonces no podíamos como tratar de la... A mí me parece que nuevamente hay que priorizar. Aquí hay mucha información que se está contando de lo mismo. Ahora nuevamente me están contando de la tirosina, de la producción de dopamina. Entonces, yo recomendaría, ¿no es cierto?, que si es que esta diapositiva dice algo nuevo, se ponga, porque de lo contrario, si ya se dijo en la anterior, es redundar en la misma información. Y eso finalmente hace que
Ustedes seguramente les pasa lo mismo. Si es que yo les presentaría 3 diapositivas de la misma información, ustedes no están ni ahí con la información que les entrego. Pues lo mismo me va a pasar a mí, ¿ya? Así que ojo con que priorizar la información. Y segundo, ¿no es cierto? Si es que ustedes van a hablar ahora, por ejemplo, de los receptores de dopamina y cómo ese receptor de dopamina podría estar influenciado por estas moléculas que se desprendieron del chocolate, porque su eje central es el chocolate, ¿no es cierto? Se desprenden del chocolate. ¿Para qué me servía a mí el PEA? Oiga, entonces, está bien que ustedes lo sepan, porque otra vez, si es que sale una pregunta, ustedes van a poder decir, mira, pero no solamente es esto, sino y me van a poder refutar algo que yo o que alguien del auditorio pregunte. Pero hay información que no ayuda y está repetitiva por otro lado. ¿Ya? Eso. Bueno, básicamente lo mismo, más. Dentro de un estudio que podemos encontrar, se realizaron estudios en poblaciones que eran similares, pero que se le daban 2 porciones distintas de chocolate preparado. Uno que es las líneas negras, los cuales tenían deficiencia, o sea, eran chocolate preparado con más aminoácidos, pero que preparaban normalmente, para ver si había una diferencia entre ambos. Uno que contenía menos glicerina y otro que contenía menos triptófano. El que contenía menos triptófano era el de las barritas de color como punteadas, y el que tenía menos glicerina y tirosina, las barritas negras. Las barritas blancas fueron el control, que era un chocolate básicamente como estándar típicos, con 75% de cacao. Entonces se demostró que efectivamente hay ciertos tipos de aminoácidos, como en este caso el triptófano, los distintos estados como negativos, que podríamos decir como la depresión, la ansiedad o el cansancio, se veían más influenciosas hacia la baja después de consumir este tipo de chocolate. Entonces, cuando ponemos en perspectiva unos aminoácidos con otros, tenemos que el triptófano sería como más relevante que la mineralina. Ahí me falta, por ejemplo, en esa imagen, me falta, a pesar que tú lo dices en palabras, pero a mí me parece necesario que haya acá al lado, ¿no es cierto?, qué significa cada una de las barritas, qué significa el color de cada una de las barritas. Y me falta en el otro lado el eje, ¿no es cierto?, qué significa el eje que va negativo no me queda claro qué es lo que se está midiendo. ¿Ya? Me falta la referencia del paper de donde sacaron esa información para que dé cuenta de la formalidad, digamos, de la diapositiva. Pero ya yéndose a la sustancia de la diapositiva, entonces lo que tú me estás tratando de convencer es que el contenido de aminoácidos que tiene el chocolate influye positivamente porque disminuye, ¿no es cierto?, los efectos negativos en una escala XX que seguramente sirve para medir la depresión y ansiedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que estoy diciendo? Estoy cortando un poquito más del método de ese estudio para que me ayude a comprender por qué me estás mostrando. Entonces, si es que yo trato de hacer una unión lógica con lo que me mostraste anteriormente, me decías que el chocolate entonces tenía triptófano y tirosina. Y en esta gráfica me dicen, ¿sabes qué? Pero de los 2 aminoácidos, al menos para estos marcadores, en esta población que se estudió, pareciera ser que el triptófano o cualquiera que sea, es relevante para revertir esas sensaciones negativas. Entonces con eso yo conecto la parte anterior con lo que me estás mostrando, porque si no queda como una evidencia más que no tiene ningún contexto. Lo otro de lo que hablábamos también, eso se trata de la metilxantina, principalmente el cacao tiene dos, una cafeína de teobromina, pero el cacao tiene principalmente teobromina. La teobromina, Claro, ahí me estás hablando de otra molécula.
marcas ahí cafeína. ¿Dónde están las cianinas? ¿Cómo era lo que pusieron en la diapositiva? En las hipótesis. Las santinas. ¿Cuánto? ¿Santinas? Ya, entonces esto es como mucho relleno. No, los que van a hablar de esto, si se pusieron en la hipótesis, debiera estar claro lo que ustedes están mostrando. Cafeína nunca se mencionó en la hipótesis, ni tampoco en la tabla que decía que tiene chocolate. ¿Ya? Entonces, es como, claro, o sea, si vamos a hablar de chocolate, hay cantidad de cosas seguramente que están participando, ¿no es cierto? Pero su trabajo es tratar de simplificarlo y dejar un mensaje claro. Por otro lado, si es que quieren hablar de todo esto, porque esto es, o sea, ustedes deciden, si quieren hablar de todo eso, entonces van a tener que cambiar la hipótesis, van a tener que modificar, ¿no es cierto?, el objetivo, de manera que ahora dices tú, la pregunta que tenemos es amplia. Sabemos que el chocolate influye, o hay voz popular diciendo que el chocolate influye en el estado de ánimo de una persona, pero no sabemos el mecanismo. Lo que vamos a ver en esta presentación es posibles mecanismos que ayudan a entender por qué el chocolate tendría ese efecto. Y ahí entonces me queda la plataforma como para ir hablando de todos esos compuestos que ustedes quieran hablar. ¿Ya? Dicho eso, lo mismo que comentaba con el otro grupo, está bien que hayan estos monitos que nos ayudan a entender, pero el trabajo que ustedes tienen que hacer en esta presentación es mostrar gráficas y hacer análisis de gráficas. Entonces, ok. Acá era para repetir lo mismo, solamente lo que habíamos dicho que era del compuesto que habíamos mostrado, y también era básicamente hablar de la cannabina, pero como la cantidad era tan baja, entonces se firman los cannabinoides que tuvieron unos mínimos. Los efectos neuroprotectores y neurográficos. Vimos que vamos a hablar de qué son los flavonoides, un tipo específico de flavonoides que son la epicatectina, sus funciones a nivel fisiológico como mejorar el flujo sanguíneo cerebral, proteger a las neuronas del estrés oxidativo y favorecer la plasticidad sinaptica. En la primera gráfica se muestra que la epicatectina tiene efectos neuroprotectores y ansiolíticos, y en el segundo se ve que los flavonoides están involucrados en todas las rutas de señalización. Adelante, estoy pensando que alguien se está esperando fuera para utilizar la sala. Y en el tercer gráfico se muestra de que la epicatectina también inhibe la apoptosis y inhibe indirectamente la degeneración neuronal. Y en el cuarto, en un caso particular en donde dos pacientes se vieron involucrados en consumir cacao en alto polifenoles, y el segundo, cacao bajo en polifenoles, en donde se ve de que no hubo un cambio en uno, y en el otro a las 2 horas cumplir con alto flujo sanguíneo cerebral. En el cuarto, íbamos a explicar la interacción de los flavonoides con la microbiota intestinal, la función y su relación con el chocolate. Y ¿Para qué? Intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro. Okay. O sea, cómo los flavonoides interactúan con los nervios sensitivos del sistema digestivo y la neuromodulación que ejerce la microbiota utilizando como por ejemplo el butirato, que son ácidos grasos de cadena corta. No me dice, por lo menos de lo que tú acabas de leer, la gráfica que se muestra no me acompaña a la descripción que tú acabas de entregar. Porque se habla de conceptos gigantes como por ejemplo la conexión o el eje intestino-cerebro. Entonces primero tendría que saber qué es ese eje, ¿ya? Y luego tendría que saber, ¿no es cierto?, cómo este chocolate en el fondo está modulando ese eje. Y aquí hablas de otro concepto grandísimo que dice la microbiota
o sea, es muy grande esto que están teniendo aquí en la gráfica y muy poca explicación, ¿ya? Entonces, si van a incluirlo esto, van a tener que hacer un trabajo adicional para tratar de entender qué se trata este proceso, para entender cómo el chocolate finalmente puede modular esta comunicación entre el intestino y el cerebro y cuáles serían los actores claves de esa comunicación. Entonces, si yo organizo un poco más de mi cabeza lo que ustedes están hablando, tendría esta comunicación, el chocolate ayuda, facilita esta comunicación como sea, y los actores principales de los cuales podrían estar actuando el chocolate en términos de esa facilitación estarían, número 1, los plexos mioentéricos, no sé, número 2 estaría la microbiota, número 3 la regulación del flujo sanguíneo. Okay. Entonces, con esos 3 parámetros yo podría tratar de ir ahondando un poquito más sobre eso, ¿ya? No me ayuda esta parte de la gráfica que tienen ustedes aquí con las fórmulas químicas, porque ni siquiera la utilizan. Entonces, más allá de decir somos bacanes, tenemos ahí la fórmula química, no me dice nada más, ¿ya? Así que traten de lo que se pone en la diapositiva, obviamente, utilizarlo, ¿ya? Aquí está la evidencia clínica y estudios en humanos. Aquí se muestra una gráfica de 3 perfiles en el que se mide el humor y tiempo, y tiene que ver con la ingesta de chocolate o agua. En el perfil triste de una persona se ve que aquí se ve decadencia, pero después de la ingesta de agua sube un poco y se ve bastante sube más al ingerir chocolate. O sea, hay un aumento en el estado de ánimo, o sea que es una mejoría. Después, en el perfil feliz, se ve que después de la ingesta de agua se mantiene y después baja un poquito, y el chocolate hace que se mantenga. No hay un alza, pero tampoco se baja, se mantiene el estado de felicidad. Y en el estado neutral, después de la ingesta, baja un poco de agua, baja un poco el estado de neutral, y sube un poco al consumir chocolate, sube un poco el estado de ánimo. O sea que hay una relación en que cuando después de ingerir chocolate, al pasar el tiempo, hay una mejoría en el estado de ánimo, independiente del perfil que sea la persona, menos el perfil feliz, que hace que se mantenga durante el tiempo. Okay. Yo tendría que saber un poquito más del diseño de ese estudio en particular, porque, claro, dicen evidencia en humanos, pero necesito un contexto primero para comprender por qué me están mostrando esto, ¿ya? Quizás esto, que es el efecto macro, ¿no es cierto?, yo pondría al principio de la presentación. Es decir, el chocolate sabemos lo que comentaba, sabemos por voz populi que se supone que ayuda al estado de ánimo, y estudios en humanos han mostrado esto, en donde los pacientes tuvieron tal y tal características, hicieron tal y tal ensayo, y con ello entonces se ve que la ingesta de chocolate en tal proporción XX ayuda por lo menos a recuperar el estado de tristeza, mantiene el estado de felicidad y no tiene cambio sobre un estado neutral. Por tanto, entonces da alguna evidencia que muestra que en humanos efectivamente el chocolate tiene un efecto promotor a un estado de ánimo, no sé, feliz, o algo que tendría que poner alguna palabra que no se me ocurre. Y de ahí parto el mecanismo. Puede ser esa una opción, porque si no, ustedes parten en el mecanismo con toda la complejidad y después hay otra complejidad mayor de los diseños de los estudios. Entonces, hay que simplificarlo y hacerlo más lógico, ¿ya? Bueno, entonces esto es muy parecido a lo anterior.
misma cosa que dije en el anterior, o sea, falta un contexto, falta que me expliquen un poco más en detalle de qué significó ese estudio y cómo se mide, ¿no es cierto? Entonces hay demasiadas gráficas ahí, la misma cosa que he estado diciendo a los otros grupos, van a tener que escoger quizás aquella que es más representativa de lo que ustedes quieren mostrar. Eso no quiere decir que ustedes no sepan el resto de información, sino que, es decir, si en este estudio se hicieron varios parámetros que se analizaron a estos pacientes, incluyendo A, B, C, D. Sin embargo, lo que mostró mayor importancia dentro del estudio fue el estado de ansiedad. Y lo que muestra esta gráfica es justamente en estos tres grupos de comparativos, en donde se utilizó un grupo control con agua o con galletas, un grupo que tuvo una concentración mediana de chocolate y una concentración alta de chocolate. Entonces se ve que y ahí me explica entonces más digerido qué es lo que dice SP. Y entonces esto tributaría también a la evidencia en humanos que el chocolate tiene un efecto sobre el estado de ánimo. ¿Ya? Ok, ustedes lo tienen según mi perspectiva al revés, pero a lo mejor según su lógica tiene más sentido en esto. Lo importante, porque claro, esto es lógica, ¿no es cierto? Entonces que haya una concatenación de lo primero con esta evidencia. Entonces, si es que ustedes van a decir acá que el porcentaje de cacao es importante en la presentación previa, entonces voy a tener que ahondar en el hecho de que el porcentaje de cacao y el cacao como tal tiene estos componentes, por tanto, si incremento el porcentaje de cacao, voy a incrementar la cantidad de estos componentes que eran relevantes para el efecto biológico, y eso se comprueba en este estudio. ¿Ya? Y ahí establezco yo la lógica de por qué mostré esta cosa anteriormente. O le doy la vuelta, el chocolate como tal tiene cacao, ¿no es cierto? En este porcentaje tiene todos estos tiene todo este efecto, pero nosotros sabemos que el chocolate tiene estos componentes, 50 componentes. Nosotros vamos a hacer énfasis en estos dos. ¿Para qué voy a hacer el énfasis en los 50 si finalmente tengo 15 minutos de presentación? En estos dos, en el aminoácido triptófano y en el aminoácido tirosina. ¿Y por qué estos dos? Porque estos dos son los precursores, por un lado de dopamina y por el otro lado de serotonina. ¿Qué hace la dopamina? ¿Qué hace la serotonina? Esta cosa. ¿Listo? Y ahí ya les queda un poco más claro, porque si no, hay por ejemplo, este concepto que del intestino-cerebro, si es que lo quieren meter, va a tener que ser como bien explicado. Si no se van a ir dispersos. Más tiene relación con lo que habíamos mencionado anteriormente del eje intestino-cerebro. En este caso fue con lo que se hicieron básicamente fueron mediciones de la microbiota intestinal. Lo que nos interesa de esto es el tipo 6, que es el H de Shannon, que es que nos indica cuál es como la biodiversidad de la microbiota intestinal, y podemos ver que el amarillo, que es el que se pone, es el grupo control, y el TC85 es al grupo al cual se le dio chocolate con un porcentaje de cacao del 85%, y vemos que hubo una ligera elevación de la media, y a la hora de analizar el E y el F, que fueron dos poblaciones de bacterias, de Blautium y de Bacterium prausnitzii, podemos ver que la Blautium fue la que tuvo con el chocolate de 85% de cacao, hubo una abundancia relativa un poquito mayor, pero en la Bacterium prausnitzii hubo una abundancia relativa ligeramente menor. Pero esto a qué podría deberse es porque la Glaucia ovedum, como mencionaba Ana en el eje intestino-cerebro, es una de las bacterias que produce el ácido butírico, el cual tiene cierta actividad como neuromodulador. Ok, ¿cómo veo yo esto? Pero ustedes lo van a seleccionar. Entonces, efecto del cacao, componentes del cacao. Estos componentes del cacao tienen efecto, primero por su contenido per se, que sería, voy a escoger dos, tal y tal, pero además el contenido del cacao no solamente que tiene este efecto que es propio de su estructura, sino que además cambia el medio ambiente intestinal. ¿Y cuál evidencia tengo que cambie el medio ambiente intestinal?
cambia la microbiota que está ahí y por tanto entonces se ve ahí el cambio de la microbiota en estas bacterias y ese cambio de la microbiota que se ve específicamente en aquel paciente que tiene consumo alto de cacao también, ¿no es cierto?, tendría que ver con un efecto sobre uno de los componentes que regula la comunicación entre el intestino y el cerebro, que es la microbiota. Tengo que hacer un esfuerzo para entender lo que ustedes están mostrando, pero pareciera que tiene esa lógica, ¿ya? Entonces, si es que van a meter toda esta información, que es harto, le daría esa organización, ¿ya? Ya chiquillos, creo que tenemos ahí que dejar la sala porque tienen otra clase, no sé. Pero ya les deja más claro esta parte. Sí, porque me quedaba la herencia. Y ese ya es como el final. Te fijas, yo aquí con todo lo que hemos hablado con los chicos, por ejemplo, aquí esta tabla que está abajo ni se ve nada. Esas manchas que yo veo ahí arriba, por más que ustedes me quieran convencer de que es algo, no veo nada. Entonces, traten de sacar a limpio lo que ustedes quieran sacar a limpio. Entonces, si es que la evidencia dice que la actividad cerebral o el flujo sanguíneo cerebral cuando uno ingiere chocolate se modifica, ¿cómo eso se conecta con lo previo que había dicho? ¿Ya? Eso es una pregunta, no está mal, sino de la imagen que yo vi en el paper no la recorta porque en el paper la imagen viene Sí, así, no sí. está. Hay como recortarla, obviamente por eso es necesario que vaya la evidencia y ustedes ponen ahí modificado de Juanito Pérez y con eso sacan a limpio lo que ustedes quieren mostrar porque obviamente hay mucha información al respecto y ese es el desafío que tienen ustedes en esta presentación, pero también el desafío es que aunque sea que nosotros hablemos de este poquitito, que ese poquitito nos quede claro a todos. ¿Ya? ¿Ok? Ya chicos. Vamos con el último grupo entonces al lado porque me dijeron que esta sala se van a ocupar. A pesar de que no nos han golpeado la puerta, pero